Buenos días, queridos hermanos. Estamos en empezando la clase de escuela dominical. En este momento, hermano, estoy sustituyendo al hermano Antonio Vaca, que salió de la ciudad, tal vez por única ocasión. En la siguiente clase, el hermano pues ya continuará. Vamos a tomar el mismo tema que está dando él, para que usted siga, hermanos, con este interesante tema del Apocalipsis. Y cuando regrese el hermano, pues se siga el siguiente tema después de este. Por lo pronto, vamos a orar para poner todo en las manos de nuestro Dios, aún la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar para que todo esté en sus manos. Señor, nuestro Dios y Padre, estamos delante de tu divina presencia, Señor, para poner en tus manos esta clase de escuela dominical. Que la enseñanza que se dé, Señor, llegue al corazón de cada uno de los oyentes, y también, Señor, que pongamos un corazón obediente a tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, dirige todo lo que aquí se mencione. Tú da la enseñanza, Señor, correctamente y con poder. Bendice al hermano Antonio Vaca, que salió a la ciudad, a su familia, que se quedó aquí, Señor, pero que todo esté bajo tu cuidado amoroso. Todo te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar inmediatamente con la lectura de la palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 14, que es lo siguiente que va a dar el hermano. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5. Yo lo voy a leer en forma corrida, así. Si usted tiene su Biblia, sígame con la vista y así vamos a leer. Voy a repetir la cita. Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5. Dice así: Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí está hasta el versículo 5. Vamos a tener que leer otras porciones en el transcurso de nuestra clase. Hermanos, ustedes oyeron ahorita, y ustedes que también están viendo su Biblia, vieron que estamos iniciando el capítulo 14 de Apocalipsis desde el versículo 1 en adelante. Para decirles, hermanos, que vamos a hablar antes de lo que ya se les dio en las clases anteriores. Hermanos, en el capítulo 13, allí se narra, hermanos, se encuentra el anticristo y el falso profeta. Hermanos, cuando está el anticristo, el falso profeta, la bestia y la marca de la bestia, hermanos, estamos hablando completamente de la gran tribulación. Estos personajes malignos, en ese periodo de la gran tribulación donde ellos dominan, ejercen dominio y autoridad sobre el mundo. Fíjense bien, hermanos, esta autoridad que tiene el anticristo y sus seguidores ahí, como el falso profeta, la bestia, la imagen de la bestia, tienen autoridad sobre el mundo entero, hermanos, en este periodo sombrío que narra la palabra de Dios. Esto se nos dice, hermanos, para que la iglesia se prevenga, para que el incrédulo se prevenga de todas estas cosas. Hermanos, en ese periodo hay una cruel persecución de todos los que no adoran la imagen de la bestia. Hay una cruel persecución sobre todo aquel que no está de acuerdo con ese sistema corrupto, pecaminoso y
y fatal de ellos. Hay una cruel persecución contra todos ellos. Hermanos, el profeta Daniel y el apóstol Juan anuncian que este triste periodo durará 3 años y medio. Dios no quedará sin testimonio aún en ese tiempo. Dios no quedará sin testimonio. Habrá quien anuncie el evangelio, escúchelo bien. En ese terrible periodo, hermanos, habrá quien anuncie el evangelio y se salvará. Alcanzarán la salvación una multitud. No más que ellos sufrirán el martirio, aún alcanzando la salvación, sufrirán el martirio, serán ejecutados por su fe. Qué terrible, hermanos, qué terrible situación. Pero así nos dice la palabra de Dios. Los santos parecen estar allí bajo el signo de la derrota. Eso es hasta el capítulo 13. Hermanos, en el capítulo 14 de Apocalipsis cambia el panorama. Se profetiza algo que nadie espera, algo que los hijos de Dios pues no están ahorita ya prevenidos de que se profetiza la victoria final de los santos en medio de esta engorrosa situación. Hermanos, en el versículo 1 se habla de que miré al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto ha traído cierta inquietud con los comentaristas bíblicos. Dicen que esta mención del monte de Sión se trata de la nueva Jerusalén, en el nuevo mundo, en la nueva creación. Otros dicen que es la Jerusalén celestial. Pero no, hermanos, cuando se nombra la palabra Sión, hermanos, es un nombre de origen muy antiguo. Para referirse a Jerusalén simplemente, no hay mucho que esconder, no hay mucho que buscar ahí. Ese nombre de Sión siempre se ha utilizado, hermanos, para referirse a Jerusalén. Desde los tiempos del rey David, a Jerusalén se llamó Sión. Y en el monte de Sión está el templo. Es un punto concreto aquí en la tierra. No hay mucho que escarbar en esto. Hermanos, es maravilloso que el Señor, el Cordero, tiene su pie sobre el monte de Sión, aquí en la tierra. Esto, hermanos, es maravilloso para todos nosotros. También se habla aquí, se nombra a 144,000 que tenían el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. Hermanos, el apóstol Juan contempla en visión al Cordero victorioso rodeado de 144,000, que sin duda son los mismos que ya fueron presentados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Allí ya fueron separados, ya fueron sellados por Dios. Es un grupo muy concreto, hermanos, es 144,000. Así es este número, no hay más que agregar. La palabra de Dios lo dice muy claro, con una misión especial que Dios los aparta para Él. Hermanos, estos 144,000 tienen el nombre, el sello del Cordero y del Padre escrito en la frente. Esto quiere decir, hermano, que han sido sellados con el sello de Dios. En segundo punto, quiere decir que este sello es permanente y es una identificación. Es una identificación. Son identificados como siervos de Dios. También quiere decir, hermanos, que indica que son posesión de Dios. Imagínense, son posesión de Dios y están bajo la protección especial de Dios. Fíjense, hermanos, qué privilegio. Estos 144,000 que son sacados de las tribus de Israel, allá en el capítulo 7 de Apocalipsis.
permanecerán seguros a lo largo de la tribulación, aunque siempre, hermanos, como sabemos, pues hay dificultades, hay problemas, hay grandes persecución, atrocidades contra ellos, pero estarán protegidos por Dios. Hermanos, Juan escucha una voz proveniente del cielo, al mismo tiempo que los 144,000 están sobre el monte de Sión en la tierra. Son diferentes acontecimientos. La voz que se escucha, el estruendo de muchas aguas es allá en el cielo. Es una alabanza a Dios, lo que todo se oye allá. Y ellos, el Cordero y los 144,000 están en la tierra. Hermanos, en el versículo 4 se narra de los 144,000 que no se contaminan con mujeres, que son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Hermanos, en esta situación de que no se contaminan con mujeres, que son vírgenes, se ha dado una interpretación. La voy a leer, pero no es la interpretación que creemos que pesa en esto. La interpretación es que que no se contaminan con mujeres, que son vírgenes, dice esa interpretación, que es una referencia a que este grupo de creyentes se abstuvo de casarse en un periodo de tanta crisis, en el cual la vida matrimonial era imposible. Ellos renuncian a la vida matrimonial, hermanos, porque quieren estar dedicados al servicio al Señor, y en medio de tanta dificultad no les alcanzaría el tiempo ni las fuerzas para andar para muchos lugares estando en un matrimonio, dedicados, así como dice la palabra de Dios, a su mujer, a sus hijos, a todas las situaciones que dan un matrimonio. Bueno, pero esta es solamente la interpretación. Hermanos, la interpretación que pesa más es que como dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Quiere decir, hermanos, que la pureza que ellos tienen en su vida se refiere a la pureza espiritual, no física, como decía la primera interpretación, sino la pureza espiritual, aunque la física, pues ya se sobreentiende que también. Pureza espiritual, en la que estos hombres, estos elegidos, estos 144,000 se mantienen en esa pureza espiritual por haberse negado a participar, escuche bien, hermanos, se mantienen en pureza espiritual por haberse negado a participar de un sistema moralmente corrupto como el del anticristo. Se apartan de la corrupción, del pecado, de la idolatría, de la confusión que hay en el sistema de gobierno de su tiempo, de ese tiempo. Esa es la pureza que ellos manifiestan. No se han contaminado con el compromiso en el mundo, no se han comprometido con el mundo, ni se han comprometido con el mal que hay en ese tiempo. Ellos se apartan de todo ese mal y no están en esa situación de corrupción, de ¿cómo le podríamos decir? De contaminación, de alejados de Dios. No están en eso. Llevan una vida de santidad, apartados para Dios. Son fieles seguidores del Mesías, a pesar de las pruebas, a pesar de las difíciles persecuciones de la gran tribulación, dispuestos a dar su vida por el Cordero. ¿Qué les parece, hermanos? Una vida completamente consagrada a Dios. Están dispuestos a dar su vida por el Cordero. Después sigue, hermanos, en el versículo 6, hermanos. En el versículo 6 y 7 dice lo siguiente, fíjese bien, porque
Aquí, hermanos, rápidamente vamos a ver 3 anuncios que están sucediendo en ese cruento tiempo, hermanos, en el que parece que no hay esperanzas para el Hijo de Dios, en esa terrible persecución. Se van a tener que esconder, se van a tener que alejar lo más posible, no van a tener ninguna satisfacción de nada, no van a tener ninguna ayuda de nada. Y cuando los agarren, hermanos, van a ser ejecutados. Andan huyendo por otros lugares. Por eso el Señor, yo pienso, hermanos, que les quiere levantar el ánimo en medio de todo esto. Es fácil que el ánimo decaiga, hermanos, sobre esto. Los que están haciéndole caso a la palabra de Dios, porque antes no se la habían hecho, ahora se la están haciendo en este periodo, sufren persecuciones y grande afrenta y hasta la muerte. Por eso, 3 ángeles aparecen dando unos anuncios. El primer ángel dice en la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todo pueblo, lengua, tribu y nación, diciendo a gran voz a los que están en ese problema de dificultad, que tienen a Dios en su corazón: temed a Dios, le dicen a todos, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel a quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, este anuncio del primer ángel que estamos viendo aquí, porque son 3, se está dando la buena noticia, hermanos, de que Dios está a punto de tratar al mundo con su justicia, establecer su soberanía sobre este mundo pecaminoso. Se está dando este anuncio, previniendo también a los que siguen en la idolatría, a los incrédulos. Hermanos, el Señor va a tomar las riendas de toda esta situación, va a dejar un tiempo, pero está recordándoles a todos que va a tomar las riendas con justicia, con su soberanía. Hermanos, se oye el anuncio, pero no se dice si alguien o muchos escucharon de corazón este mensaje y se conviertan al Dios verdadero en esta última parte del período de la gran tribulación. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo en el versículo 8, vamos a ver que hay otro ángel también, trae otro anuncio. Dice en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Hermanos, aquí está otro importante mensaje que todos puedan oír. En el versículo 8 dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, del vino de su pecado, de su contaminación. Hermanos, Babilonia es conocida como un sistema mundial. Fíjense bien, hermanos, es solamente un nombre aquí. Es Babilonia. Pero hermanos, esto representa un sistema mundial de corrupción e idolatría. El sistema que tiene Babilonia es de corrupción, de idolatría, de mensajes contra Dios y todo lo que sea de Dios. Babilonia es el más grande enemigo del pueblo de Dios, con un sistema poderoso de arranque y de persecución sobre los que están adorando a Dios. Es un sistema totalmente contrario a Dios. Fíjense bien qué terrible, qué poder tan maléfico. El poder malvado de Babilonia afecta a todas las naciones de la tierra, hermanos. Hermanos, para este entonces ya todas las naciones de la tierra están corrompidas por ella. ¿Qué situación envuelve a todo el planeta? Y el Hijo de Dios, ¿dónde está su lugar? Hermanos,
pero todas estas naciones sufrirán la condenación y el juicio de Dios. Esta ciudad, hermanos, y este sistema está a punto de ser destruido por Dios. Y esta es la buena noticia para la consolación de los santos. Mira nomás qué bonita noticia cuando parece que todo está perdido en medio de un gran peligro. Van a sufrir, hermanos, la condenación y el juicio de Dios, todo esto. Como si fuera poco, un tercer ángel. El tercer ángel llegó diciendo a gran voz, si alguno, prevénganse bien, dice el último ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz. Hermanos, la ira absoluta, completa, la ira de Dios que no va a ser diluida con nada. Eso está previniendo el ángel. Y será el que reciba, dice aquí, el que adore a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Está recordando, hermano, este tercer ángel, la terrible consecuencia que va a haber. Por eso, quien se somete, hermanos, a la voluntad de la bestia, podrá salvar su vida. Es cierto, parece fácil. Ellos, incluyéndose en el sistema del que están rodeados, todo va a parecer fácil. Van a tener todas las, podríamos decir, todas las comodidades, todas las prestaciones que el sistema ofrece. Si se someten a todo eso y nadie les va a hacer daño. Podrán salvar sus vidas también, temporales, pero sufrirán el castigo eterno. Vean nomás, qué gran diferencia. Sufrirán la ira de Dios. Y como dice aquí, me gusta como dice, beberán en la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. No va a haber diluida la ira, no va a haber un poco bajita, no. La ira absoluta de Dios. Y terrible es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, los escogidos de Dios serán perseguidos. En otro aspecto, los que no se sometan, hermano, a ese sistema, los escogidos de Dios, todo aquel que acepte a Dios en su corazón, serán perseguidos y ejecutados por ese sistema. Por eso les digo, andarán escondiéndose, andarán alejándose, porque serán perseguidos y sufrirán persecuciones, hermanos, y hasta la muerte, perderán sus vidas. Las persecuciones de la bestia, del anticristo, de este sistema, hermanos, pero pasarán a la vida eterna y serán ricamente recompensados en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Así que es mejor escoger ese tormento momentáneo de ser ejecutado por el sistema de la bestia. Perder la vida es cierto, se va a sufrir, pero es mejor ese momento temporal, podríamos decir pequeño, porque el Señor les está prometiendo que pasarán la vida eterna y serán ricamente recompensados en la presencia del mismo Dios de los cielos. ¿Cómo la ven, hermanos, con esta situación? Hermanos, esto va a suceder. No hay día ni fecha, pero va a suceder. No es algo, hermanos, que podamos leer nada más y que ahí está una situación, no.
Dice la palabra de Dios que ni una tilde ni una jota dejarán de cumplirse de mi palabra. Así que tengamos mucho cuidado en nuestra salvación. Amémosla, cuidémosla con temor. Es algo valioso. Transmitámoslas a nuestras familias, a nuestros vecinos, para que ellos a la vez alcancen la salvación y ellos la transmitan a otra generación y a otra. Y en un pueblo de Dios firme que adore al Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esto que está escrito en tu palabra, que previenes a tu pueblo, previenes a la humanidad, a todo aquel que está lejos de ti, para que se acerquen a ti, Señor, y reciban esta salvación tan grande. Pero también, Señor, previenes a tus hijos para cuidar la salvación que ya tenemos. Bendícenos, Señor, y que esta obra se cumpla, Señor. Tu voluntad siempre se va a cumplir. Todos nos quedamos en tus manos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.